Comenzamos o empezamos el día martes con los conceptos de regresión y correlación, que es el nuevo tema que nos atañe esta semana. Y básicamente hablábamos de la importancia de la relación que puede haber en un grupo o la interacción que puede haber entre una o más variables, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que comentamos. Esperen, comparto pantalla. Ahora aquí mi laboratorio. Don Félix Arturo, muy buenas noches. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo se encuentra? Bueno, aquí, acá, listo. Bueno, entonces hablábamos de los términos de regresión y correlación. No estoy compartiendo pantalla todavía. Listo. Ahora sí, ya, ahí estamos. Bueno, entonces, varios hechos, siempre, por lo general, nunca un hecho está aislado de otro, o sea, siempre va a haber una relación, siempre va a haber una relación, van a haber circunstancias que hacen que un hecho esté impactando al otro. Básicamente eso tiene que ver desde que vemos desde que vemos nuestro sistema en cuanto al tema de la relación y de la ley de la relatividad. Eso tiene que ver mucho con eso también, porque si se dan cuenta, todos los cuerpos tienen una gravedad y esta gravedad hace que un cuerpo atraiga a otro. Y esa gravedad es la que promueve o impulsa el movimiento de los planetas. Entonces, si yo les hablo de la Luna o del impacto que tiene la Luna o de la gravedad de la Luna como una variable, ¿qué variables impacta esa variable? O sea, ¿sobre qué tiene relación estrechamente con la Tierra? Con el mar, profe. Con las mareas, muy bien. ¿Con qué más? Con los cultivos, con las estaciones, incluso con la mente humana. El tema del lunático, no crean que es algo, sacado de los pelos o algo nuevo que no estaba. La luna influye mucho en el quehacer diario. Si la luna no existiera, no existieran las mareas, no existieran las olas, entonces eso impactaría el clima de la Tierra, porque las olas digamos que generan las corrientes de los mares, más todo el tema del viento. Entonces, vean que tiene una relación, entonces son variables que impactan. ¿A dónde voy con esto? ¿Y por qué me metí con el tema del sistema solar? Para demostrarles que todo tiene relación con todo en esta vida. Entonces, nunca hay un hecho aislado que no tenga relación con otro. Entonces hablábamos de estas relaciones que existen y damos ejemplos. El número de vehículos que circulan por las vías y los índices de contaminación, la tasa de desempleo y las ventas del comercio, las ventas de licor y los accidentes de tránsito, las horas de tutoría y el número de estudiantes que reprueban o no una asignatura, el número de apartamentos construidos en un determinado periodo y las ventas de muebles, el número de personas que se movilizan en un bus y las ventas de motos. Entonces,
a esta relación que existe entre situaciones se le conoce con el nombre de variables. Es cuando existe una relación matemática de las situaciones que tienen relación unas con otras, y a estas relaciones se les conoce como el nombre de variables. Y el método por el cual se estudian las variables, pues se les conoce como regresión. Ahorita vamos a entender un poquito por qué se le conoce con ese nombre. Decíamos que el concepto de relación es un método de cálculo que sirve para establecer la relación matemática que existe entre dos o más variables, y que la observación o el sentido común indica que tienen comportamientos que están relacionados. Entonces decíamos que la primera señal para saber que una variable depende de otra es la relación lógica que uno encuentra entre ellas. Entonces ese es el primer paso que uno tiene para determinar si dos comportamientos o dos hechos tienen o no relación entre sí. Pero por el cálculo, por el estudio de la regresión, podemos identificar matemáticamente qué tan estrecho puede o qué tan estrechas está el estudio de dos variables. ¿Cuál es la importancia o en qué impacta la importancia de la regresión? Pues que es un método estadístico que permite predecir matemáticamente el comportamiento de la variable. Ustedes están en tercero, ¿cierto? De contabilidad. Si Dios lo permite y si seguimos acá. Señora. Estamos en quinto. ¿Ah, usted está en quinto? Ay, perdón. O sea, ¿y ustedes vieron administración de la producción? Sí, señor. El semestre pasado. Sí, señor. Ah, vea usted, pensé que, perdón. Bueno, ustedes tuvieron que ver cuando dieron pronósticos de la demanda, tal vez vieron un método que era el método de regresión lineal para calcular los pronósticos, para proyectar cuál iban a ser las ventas de un futuro. Eso es una de las técnicas que existen para calcular los pronósticos. Entonces, por eso la regresión es muy utilizada en el tema de proyecciones y en el tema de pronósticos, en pronósticos de la demanda, en cálculos, en el cálculo de proyecciones de venta. ¿Por qué? Porque sirve para ver cuál va a ser el comportamiento a futuro de esta variable, así no tengamos datos. ¿Por qué? Porque pues la variable siempre va, si graficamos su comportamiento, pues buscamos que su comportamiento sea lineal. Entonces, al buscar que su comportamiento sea lineal, pues va a tener una trayectoria fija constante. Por eso podemos calcular o pronosticar proyecciones con base a este método de regresión. Bueno. Entonces hablamos de las variables dependientes e independientes. Entonces decíamos que la relación que existe entre dos variables se encuentra que el comportamiento de una variable depende del comportamiento de otras, y que así sucesivamente. Esta manifestación de una variable ocurre primero que la manifestación de otra, o sea que hay una que es podemos decir, la variable madre, y las otras que van a depender de esta variable. Entonces la variable madre se va a conocer como la variable independiente y las otras se van a conocer como las variables dependientes. Entonces, como la luna fue primero, o por lo menos eso creemos, entonces diríamos que el comportamiento de la luna o la gravedad de la luna es la variable independiente. Y las variables que dependen de su comportamiento o de esta gravedad son las variables dependientes, o sea, la marea, las cosechas, los cultivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo lo que impacta a la Tierra serán variables dependientes del fenómeno lunar. A la variable que ocurre primero, o sea, a la variable independiente, se le llama variable independiente y se representa con la letra X. La variable independiente siempre se representa, muchachos, con la letra X. Y a la otra variable,
que son las variables dependientes, se les suele representar con la letra Y. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Un momentico. Entonces hablamos de unos ejemplos, creo que hasta aquí quedábamos la clase pasada, ¿cierto? Decíamos tasa de desempleo y ventas del comercio. Entonces decíamos que la variable independiente o lo que ocurrió primero para afectar las ventas del comercio, ¿qué fue? La tasa de desempleo. Una vez la gente va perdiendo el empleo, pues la gente deja de ir a comprar. Entonces la variable, las ventas del comercio son las variables dependientes y la tasa de desempleo es la variable independiente. Los accidentes de tránsito debido al consumo de alcohol. ¿Qué fue primero? ¿Los accidentes de tránsito o el consumo de alcohol? El consumo de licor, profe. El consumo de licor. Y debido al consumo de licor, pues hombre, se generan accidentes de tránsito. O sea, lo que ocurrió primero, entonces el consumo de licor es la variable independiente y los accidentes de tránsito surgidos por él son las variables dependientes. A ver, aquí tenía otros. Bueno, entonces, el tipo de relación entre dos o más variables. Entonces, siempre va a existir relación. O sea, siempre va a haber relación entre las variables. Y esta relación que existe entre dos o más variables que dijimos anteriormente que se podía encontrar matemáticamente, recibe el nombre de regresión y se puede clasificar de dos formas. Atendiendo la cantidad de variables que se relacionan, dependiendo de la cantidad de variables que se relacionan, se clasifican regresión univariada o regresión multivariada. O, dependiendo de la representación gráfica de la ecuación, se puede decir que una regresión se clasifica en regresión lineal o regresión curvilínea. Para que entendamos un poquitico mejor esto. Hay regresión univariada cuando hablamos de una sola variable. O sea, estamos graficando una sola variable o estamos detectando una sola variable en un caso de estudio. Y hay regresión multivariada cuando tenemos varias variables que se están estudiando y que tienen relación entre ellas. Y la regresión lineal, el otro tipo, que es cuando hacemos representación gráfica, pues es fácil cuando nosotros trazamos las variables, las plasmamos en una gráfica y buscamos que el comportamiento de de la dispersión o de la posición de los datos se asemeje mucho a una recta o que se convierta en una recta. Pero cuando hay Profesor, buenas noches. Buenas noches. Cuando tenemos el comportamiento de los datos no es recto o no se asemeja a una recta, entonces decimos que tenemos una regresión curvilínea. Ahorita vamos a hacer un par de ejemplos sobre el tema para entenderlo de mejor forma. Ok. Entonces, en esta gráfica, vamos a ampliarla un poquitico más para que la veamos. En esta gráfica, básicamente lo que hacemos es un diagrama de cuál es el comportamiento o cuál es la relación que existe entre las variables. Entonces decíamos, según la cantidad de variables independientes que estemos estudiando, si es una sola variable independiente que se está estudiando, entonces es una regresión univariada. Y si son más de una variable independiente que se está estudiando, entonces tenemos una regresión multivariada. Según la representación gráfica, entonces si los datos o la dispersión de los datos dentro de la gráfica
se asemejan o se puede buscar que se asemejen a una recta, hablamos de regresión lineal. Pero si la posición de los datos en la gráfica es distinta, entonces hablaríamos de una regresión curvilínea. ¿Okay? Cuando la relación entre las variables es directa, o sea, tenemos una relación directa, o sea que es proporcional, hablamos de una regresión lineal directa. Pero cuando la relación entre las variables es inversa, o digamos que una afecta a la otra de manera negativa, entonces hablamos de una regresión lineal inversa. Lo mismo ocurre con la regresión curvilínea. Dependiendo de la relación que existe entre las variables, podemos hablar de regresión curvilínea directa o regresión curvilínea indirecta. ¿Ok? Vamos a mirar un par de ejemplos para que puedan entender el fenómeno. Entonces, señor, ¿alguien dijo? Bueno, entonces, la regresión univariada, como se decía, se presenta cuando solo interviene una sola variable independiente. La multivariada cuando interviene más de una variable independiente. La regresión lineal se presenta cuando la representación gráfica de la ecuación es una línea recta, ya lo dijimos, y la curvilínea cuando la representación gráfica de la ecuación de regresión tiene forma de curva. Pero cuando se da la regresión lineal directa. Entonces, tanto la regresión lineal como la curvilínea tienen dos formas de manifestarse, como lo vimos en la gráfica. La forma directa y la forma inversa. ¿Cuándo se da la una y cuándo se da la otra? La regresión lineal directa ocurre cuando al aumentar el valor de la variable independiente hay una proporción en el valor de la variable dependiente. O sea que las dos van creciendo constantemente. Por lo tanto, una recta parece describir de manera apropiada la relación entre estas variables, como vamos a mirar a continuación. Entonces, regresión lineal directa. Entonces vamos a tomar estos datos, los voy a tomar de acá. Vayamos a llevarnos a un libro de Excel. Listo. Entonces vamos a ver cuándo la gráfica, el crecimiento es constante para ¿cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? A ver, ¿quién se acuerda? X me representa ¿cuál variable? La independiente es Y y X es la dependiente. ¿Segura? Sí, La profe, dependiente Y. independiente es Sí, X la dependiente. y la dependiente Sí, es Y. exacto, la independiente es X y Y es la dependiente. Entonces, cuando hay una proporcionalidad o las dos crecen constantemente, decimos que hay una relación directa y que por tanto tenemos un tipo de regresión lineal directa. Pero vamos a ver cómo se comporta. Para identificar que es una regresión lineal directa, entonces escogemos, seleccionamos, insertamos. Ahora ya no vamos a trabajar con barras, sino que vamos a trabajar con regresiones. Entonces, cogemos esta de dispersión donde están los punticos o nos vamos aquí a todos los gráficos. Y escogemos aquí en todos los gráficos, porque a mí me sale ese porque lo he estado trabajando, pero no, ese no va a salir de primeras a ustedes, por ejemplo. Escogemos.
donde tenemos el de regresiones. Lineal, circular, dispersión. X y Y, dispersión. ¿Listo? Entonces, seleccionamos, aceptamos. Ahí está mi. Ahí está. ¿Listo? Listo. Pero está simplemente la dispersión de los datos. En este momento no tengo una recta. Entonces, ¿qué hago para convertir esos datos en una recta? Gráficamente, ¿no? Gráficamente. Lo que hago es que selecciono uno de los punticos, lo selecciono, y al seleccionarlo, vean que se seleccionan todos. ¿Ok? ¿Todos conmigo? Por favor, anoten, escriban, copien en la libreta que no les voy a seguir pasando el Excel. Ya se los dije la clase pasada. Necesito que ustedes estén trabajando en clase, por favor. Entonces, una vez tenemos la gráfica hecha, vuelvo y lo digo, seleccionamos uno de los punticos, simplemente le doy doble clic y ya me quedan todos marcados. Al tenerlos seleccionados, le doy clic derecho, le doy agregar línea de tendencia, vean aquí donde está agregar línea de tendencia. Y le doy, obviamente, me aparece un cuadro a la derecha y me dice qué tipo de tendencia quiero que se delimite. Si es una línea de tendencia exponencial, lineal, logarítmica, polinómica, potencial o media móvil. Bueno, hay otros casos por acá, y le digo lineal. Él por default siempre selecciona lineal porque es la más utilizada. Entonces simplemente le doy X y ya está mi regresión lineal. ¿Por qué sé que es una regresión lineal directa? Porque como el comportamiento de los datos o de las dos variables es constante y, como lo decía la teoría, el comportamiento de los datos es proporcional, entonces van creciendo de izquierda a derecha, como se pueden dar cuenta. Van creciendo. Entonces, esta es una regresión lineal directa. Es una gráfica. Voy a insertar por acá. Es una gráfica de regresión lineal. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Entendido? Profe, qué pena con su merced. ¿Me podría repetir cómo hizo lo de la línea que su merced eligió una opción, pero no vi bien? Ven, listo. Vamos a desaparecer la línea. La selecciono, le doy suprimir. Vuelvo y digo, una vez tengo graficados los puntos de dispersión, me paro sobre cualquier punto, el que quiera. Y le doy clic. Al darle clic, se me seleccionan todos los puntos como pueden ver ahí. Le doy clic derecho y me va a dar... Ay, perdón. Clic derecho sobre el punto y me va a dar agregar línea de tendencia. Vean ahí dice agregar línea de tendencia. Agrego la línea, a mano derecha me aparece un formato de línea de tendencia y él por default siempre los formatos de línea de tendencia o Excel es muy inteligente y escoge siempre el que más se utiliza y obviamente el que más se utiliza es el formato de línea de tendencia lineal. Entonces no le damos nada, simplemente ya lo dejamos ahí, le doy X y ya me seleccionó la línea de tendencia de regresión lineal directa. ¿Por qué? Porque van creciendo proporcionalmente de izquierda a derecha el comportamiento de los datos. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor, profe, gracias. Ok, con gusto. Ahora vamos a ver un ejemplo de regresión lineal inversa. Ok, entonces, la regresión lineal inversa ocurre cuando al aumentar el valor de la variable independiente,
aumenta el valor de la variable independiente, va disminuyendo el valor de la variable dependiente. O sea, el comportamiento ya no es proporcional, sino que es inverso. Mientras la variable independiente crece, la variable dependiente decrece. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. ¿Quién me da un ejemplo de una regresión lineal inversa con esto que decimos cuando, por ejemplo, en los casos que vimos, decíamos, al tomar más alcohol aumentan los casos de accidentes, ¿cierto? ¿Esa es una regresión lineal inversa o directa? Yo creería que directo. Es directa porque a medida que crecen las personas que toman alcohol, pues crecen el número de accidentes. Es directa, ¿ok? Pero cuando hay una regresión lineal inversa, a ver, ¿quién me da un ejemplo? ¿Quién se gana una décima? Profe, Profe, de pronto cuando hay bueno, digamos desempleo, el desempleo y de pronto la compra de alimentos, ¿sí? Por ejemplo, eh, pensaría que iría inversa, ¿sí? ¿Me hago entender? Entonces, Excelente, al Rocío. haber desempleo, pues Excelente. entonces baja la Al compra de aumentar el productos. desempleo, bajan las ventas. O sea, va subiendo la independiente, pero va decreciendo la dependiente. Muy bien, Adrián. ¿Alguna otra niña tenía ejemplo? yo, profe. A ver, Zaira. Un ejemplo en pandemia. En los estudios en las noticias decía que al aumentar los días de pandemia disminuían los robos y diferentes, sí, más que todos los robos, porque la gente estaba en cuarentena y pues no podía salir. Ok. ¿Y cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente? ¿Puedo decirlo yo, profe? Ayude a Zaira. La independiente es el COVID o el coronavirus y ya la dependiente son la baja tasa de robos. De robos. Muy bien, muy bien. Y Zaira, tú misma lo dijiste, decíamos en la teoría que mientras la independiente crece, la dependiente va decreciendo. Era simplemente, ¿cuál está creciendo? Pues la tasa de adquisición del virus, por decir algo. Entonces, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ok. ¿Algún otro ejemplo? ¿Quién tiene otro ejemplo de una variable que mientras la variable va creciendo, hay unas muy tristes? Profe, también se podría tener en cuenta que al aumentar los días de pandemia o de cuarentena, de encierro, también se presentó mucha violencia contra la mujer. Ah, no, esa Ah, va creciendo. pero entonces ambas van creciendo, ¿no? Entonces, esa es Sí, lineal profe. directa. Vean que ahora que lo dice Zaira, si hay algo que hemos aprendido en la pandemia, es de estadística. Sí, todos estos temas son estadísticos. Y hablamos de los picos y de las olas y tal. Ahorita que estamos viendo proyección de la demanda, vamos a ver los comportamientos bueno, ustedes ya vieron producción el semestre pasado, pero ahora que estamos justamente viendo producción de la demanda y tiene mucho que ver con temas estadísticos. ¿Por qué? Porque el comportamiento de las ventas depende de muchas cosas. Entonces, ¿cuándo se dan picos en las ventas? Cuando las ventas son estacionales. Entonces, eso es lo que llamamos las olas o los picos que hoy en día pues se presenta en la pandemia, que es como aumentar la demanda. Aumenta la demanda de las camas, aumenta la demanda de los enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, ve qué bacán. Me están regalando HBO, señal abierta, para que vea todo el contenido que tenemos para ti. Sintoniza el canal 450 y 466. Ay, qué chévere. Bueno,
Entonces, eso hemos aprendido mucho de estadística. Por ejemplo, cuando se dan picos en la venta de útiles escolares. ¿Cuándo aumenta el pico de venta de útiles escolares? En enero. En enero, inicio de año. En enero, bueno, dependiendo del calendario académico, pero si es calendario A, que es de febrero a diciembre, pues en enero, febrero, pues se van a ver los mayores picos. Entonces eso es un pico, aumenta el pico de las ventas, está calmado, y cuando llegan las listas de los útiles aumenta. Más o menos es lo mismo que pasa con el tema de la pandemia. Por eso son cosas que se pueden predecir y proyectar utilizando este tipo de regresiones que estamos viendo. Bueno. Ahora, bueno, entonces teníamos un tipo de regresión de la variable independiente, tipo de regresión lineal inversa. Vamos a hacer el ejemplo, pues aquí lo tengo, pero la idea es que aprendamos a hacerlo. Yo no soy de los que solamente, ahí está la gráfica, ¿no? Vamos a mirar cómo se hace, lineal inversa. Entonces vamos a ponerle nombre a nuestras amigas. Entonces, la independiente, que es X, vamos a colocar tasa de desempleo. Y la dependiente, que es Y, ventas. Ventas del comercio. Entonces, vamos a ver qué comportamiento tiene esa variable. Insertamos. Aquí la de dispersión, escojo esta. Y vean que el crecimiento ahora es de derecha a izquierda. O sea que es inverso. ¿Okay? Ya cuando yo veo que el punto más alto se encuentra cerca de la línea, del eje, entonces veo que es un crecimiento inverso. ¿Okay? Entonces, mientras la tasa de desempleo aumenta, que es, ojo, gráficamente, X va a estar sobre el eje horizontal y Y va a estar sobre el eje vertical. Entonces, aumenta la tasa de desempleo, pero bajan las ventas. Por decir algo, está en un 25% la tasa de desempleo, entonces las ventas están apenas en un 5%. Pero la tasa de desempleo es bien bajita, está en un 5%. Pero las ventas están en un 25%. Si se fijan que el comportamiento es totalmente inverso. Bueno, entonces, la línea de tendencia, lo mismo. Seleccionamos un puntico, clic derecho, agregar línea de tendencia, sale por default ahí, agregar línea de tendencia, X y listo. Ahí está nuestra línea de tendencia. Vamos a marcarla de otro colorcito para que se vea mejor. ¿Sí? ¿Les parece? Para que no se vea tan... No, me gustó más el negro. Ok, ¿listo? Listo. Acá. Ahí están nuestras líneas de tendencia. Ok. Ahora vamos a ver cuándo son curvilíneas, o sea que no representan una línea de tendencia, una línea recta. Y vamos a ver cuándo se dan estos casos. No. Regresión curvilínea directa. Entonces ocurre cuando al aumentar del valor la variable independiente, la variable dependiente aumenta más que proporcionalmente. O sea que el crecimiento no es proporcional.
por decir algo, mientras lineal directa aumenta tanto, si aumenta 5 el eje X, aumenta 5 el eje Y. Si aumenta 10 el eje X, aumenta 10 el eje Y. Eso quiere decir que es una regresión lineal directa. Al aumentar de forma proporcionada, o sea, 5 el eje X y 5 el eje Y, pues voy construyendo las pautas para generar una línea recta. Pero cuando la variable dependiente, perdón, o sea, el eje Y, aumenta más que proporcionalmente, o sea, mientras en el eje X la variable independiente va creciendo 5, en el eje Y la variable la variable dependiente va creciendo 10. Entonces, cuando se da este comportamiento, entonces es, claro, es como si fuera un crecimiento exponencial. Por eso, el trazado de la curva ya no va a ser una línea recta, sino que va a ser una línea curvilínea. Entonces, vamos a mirar el ejemplo. Entonces, seleccionamos, insertamos nuestra gráfica, escogemos y ahí ven, si ustedes se dan cuenta, ahí se ve claramente que eso no va a formar una recta en ningún lado. O no va a haber intersección de puntos. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la recta tocaba ¿cuántos puntos? 1, 2, 3 puntos y me dejaba uno por debajo y uno por encima. O sea que estaba equilibrada la recta, por eso podíamos escoger una recta. En el ejercicio anterior, ¿cuántos puntos tocaba? Tocaba 1, casi 2, y tenía 2 por encima, 2 por debajo. O sea que se podía representar con una línea cuando hay proporcionalidad de los que están por arriba y de los que están por abajo. O más bien aquí, digamos, hay 1, 2, 3 por debajo y 3 por encima. Entonces sí hay representatividad. Pero aquí esto no me va a dar una recta. Si yo selecciono el puntico, clic derecho, agregar línea de tendencia y coloco la línea, me tengo 1, 2, 3, 4 puntos por encima y 2 por debajo. Eso no es representativo de una línea. ¿Listo? Eso no es representativo de una regresión lineal directa. Entonces, es un representativo de una regresión lineal curvilínea. Entonces, como les decía, cuando el crecimiento es desproporcionado, o sea, crece más un eje que el otro, entonces escojo exponencial aquí. Y ahí está. Tiene comportamiento de una curva. Seleccionamos. Ay, ¿cómo que quise para cambiarle el color? Se me olvidó. Formato área gráfico. Un amigo de chango. Bueno, lueguito. A ver si aquí. Se me olvidó. Ahora vamos a ver el caso
Entonces, también, cuando es curvolínea directa o lineal curvolínea, quiere decir, perdón, lineal curvolínea directa, perdón ustedes, curvolínea directa. Regresión curvolínea directa. Cuando es curvolínea directa, entonces, como es crecimiento, ambas van creciendo, pero ya no de forma proporcional, entonces el crecimiento también se ve de izquierda a derecha. Mientras crece X, va creciendo Y. ¿Ok? Quería cambiarle ese colorcito, pero se me fue. Listo. No voy a perder más tiempo ahí. Listo. Ahora vamos a ver el otro caso. Regresión curvolínea. Regresión curvolínea inversa. Entonces ocurre cuando al aumentar el valor de la variable independiente, la variable dependiente, o sea, Y, disminuye de valor, pero en forma más que proporcional. O sea que también su crecimiento es exponencial, no crece, no decrece de la misma manera que, o sea, no decrece de 5 el eje X, 5 el eje Y, sino que decrece a una forma más acelerada su variable dependiente. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Insertamos nuestros datos. Entonces, vean, el crecimiento también es elevado, va de derecha a izquierda. Seleccionamos, agregar línea de tendencia. No, porque tenemos 3 por abajo y 2 por arriba, o sea que no es una línea, no es una regresión lineal. Entonces, cogemos exponencial y ven, ahí nos marca nuestra curva. Y así elaboramos las gráficas de este tipo de problemas de regresión lineal. ¿Hasta ahí claros? ¿Dudas? Ok, tomo ese silencio como un sí. Todo bien. Bueno. Ahí, démoslo ahí. Ahora, muchachos, vamos a mirar. Estamos hablando de regresión lineal, pero ¿cómo elaboramos la gráfica? ¿De dónde salen los datos que vamos a graficar? Porque hasta ahora lo único que hicimos fue graficar los datos de las variables dependientes e independientes. Pero ¿cómo se construyen las gráficas realmente? Entonces, ¿de dónde salen los datos? Entonces, cuando los puntos del gráfico de dispersión se pueden relacionar con una recta, como lo vimos en regresión lineal directa, ya sea regresión lineal directa o regresión lineal inversa, que pase lo más cerca posible de todos ellos, a esta recta se le llama como recta de mínimos cuadrados, que entre otras cosas es el método de regresión lineal más famoso y el que más se utiliza. Porque la suma de las distancias al cuadrado de los puntos del gráfico en esta recta es mínima. ¿Ok? La suma, vuelvo y lo digo, la suma de, ahí me perdí, la suma de la distancia al cuadrado, de las distancias al cuadrado de los puntos frente a la recta es mínima. Esta recta tiene por ecuación, entonces aquí me quedó mal esto, estos son letras minúsculas.
A más B donde A es el punto, ya lo vamos a mirar, es el punto donde la recta corta con el eje Y. A es el punto donde la recta corta con el eje Y. O sea, es el punto donde hay intersección, donde donde matemáticamente comprobamos que las dos variables tenían relación. Y B es la pendiente de la recta, ¿ok? O sea, es la inclinación. B es la pendiente de la recta. El proceso para determinar el valor de los parámetros A y B digamos que puede llegar a ser complejo, pero hoy en día con herramientas como el Excel, pues nos facilita mucho la vida y se pueden identificar o se pueden trazar de manera muy sencilla. Entonces es lo que vamos a terminar de trabajar hoy. ¿Cómo podemos trabajar o cómo podemos hacer regresión lineal utilizando el método de los mínimos cuadrados? ¿Cómo analizamos estas gráficas? Un momentico. Entonces, muchachos, como la regresión la definimos como una relación funcional entre dos o más variables correlacionadas, se utiliza para pronosticar una variable. ¿Recuerdan cuando les decía hace un momento que la regresión lineal para lo que más nos sirve es para hacer proyecciones del futuro? ¿Por qué? Porque como la línea va creciendo, así ya no tengamos más datos que agregarle, entonces sabemos que la línea va a ir creciendo de acuerdo a una proporción. Entonces, con base en esta proporción que la línea puede ir creciendo, es que podemos hacer cálculos de pronósticos de demanda, pronósticos del estado del tiempo, pronósticos del clima, pronósticos de producción. Entonces, por lo general, la relación se desarrolla a partir de datos observados. ¿Qué quiere decir esto? A partir de bases de encuestas, a partir de toma de muestras, es que ya podemos determinar los datos para poder hacer la gráfica. Primero que todo es necesario graficar los datos para ver si aparecen o no aparecen lineales. Lo que ya acabamos de hacer. Si vemos que los datos, tanto por arriba como por abajo, al agregar la línea, van a aparecer lineales, entonces podemos determinar que es un comportamiento de regresión lineal directa o regresión lineal inversa, dependiendo del comportamiento. Una vez tenemos o miramos o sabemos o si al graficar vemos que los datos aparecen lineales, la regresión lineal se refiere a la clase de regresión especial en la que la relación entre las variables forman una recta. Entonces, cuando vemos que los datos forman una recta, podemos decir que es una regresión lineal que podemos calcular por el método de mínimos cuadrados. Entonces, los valores. Entonces, ¿o qué quiere decir cada uno de los datos en la fórmula? Entonces, la recta de la regresión lineal es la fórmula y igual a A más BX, que ya la habíamos comentado. Donde Y es el valor de la variable dependiente, que se va a despejar. A es la secante, ¿ok? Decíamos, ¿qué quiere decir la secante? Es la intersección de los dos puntos entre X y Y, donde se da el corte de la línea. Y B es la pendiente, ¿ok? Al ser B la pendiente, quiere decir, B me mide la proporcionalidad con la que crecen los datos. Y por último, X es la variable independiente. Bueno, en las unidades de series de tiempo, X son unidades de tiempo, o sea, en ejercicios de demanda, en los ejercicios de pronósticos de demanda, X son los periodos, los meses, los días, las estaciones, los años, qué sé yo. X son los periodos, pero esto solamente en ejercicios de proyecciones de series de tiempo, o sea, donde interviene el tiempo siempre
se va a tomar cuando tenemos variables y hay tiempo, el tiempo siempre se va a tomar como la variable independiente, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cómo hallamos el método? Para hallar la recta, lo mejor que podemos hacer es tener los datos, si son univariados o bivariados, entonces los podemos calcular matemáticamente. Lo que en forma visual se realiza cuando se mueve una regla, o sea, si tuviéramos los puntos, los graficáramos, por decir algo. ¿Listo? Entonces yo lo que hago es que cojo los puntos dispersos, tomo una regla y trato de unir los puntos. Si ustedes se dan cuenta, estos tres puntos forman una recta, a simple vista. Entonces eso es lo que hace uno de forma visual. Entonces, la forma visual que uno realiza cuando tiene la regla, cuando monta la línea y que se hayan reducido al mínimo las distancias verticales, o sea, que la distancia que hay entre la recta y los puntos sea lo menor posible. ¿Okay? A esta distancia que hay entre los puntos y la recta las vamos a llamar desviaciones. ¿Y por qué las llamamos desviaciones? Hombre, porque si somos sinceros, el punto aquí es más o menos, este es el segundo punto, 13 y 4. ¿Listo? Entonces, muchachos, hay una distancia, porque yo lo que voy a calcular es el dato de la recta, pero hay una distancia entre la recta y el punto que yo grafiqué. Ese espacio que hay entre la recta y el punto que dibujé terminan llamándose desviaciones. ¿Por qué? Porque no estoy calculando exactamente el comportamiento de los puntos, porque si fuera así, esto me quedará como una culebrita, sino que estoy estudiando o proyectando el cálculo matemático a través de la formación de la recta. Entonces, por eso, la distancia entre los puntos y la recta la calculo como lo que llamamos desviaciones estándar. ¿Ok? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, porque debemos calcular el error que me arroja eso. La fórmula de la recta, entonces dijimos que era y igual a más bx, donde decimos que a era la intersección, b es la pendiente, o sea, la forma de crecer, y vamos a tener un ejemplo que lo vamos a tener acá. Denme un segundo para llevármelo para el otro lado. ¿Están vivos? Que los veo callados. Aló. Aló. Entonces, vamos a irnos por acá abajito. Por acá. Entonces, tenemos 10 datos. ¿Listo? Entonces, muchachos, vamos a extender esto acá un poco. Un segundito. Profe, ¿su merced está compartiendo pantalla? Sí, ¿no se ve? No, yo no la veo, profe, no sé mis demás compañeros. Ya la coloco. No la estoy compartiendo, se me cayó. Listo. Ahí está. Listo. Entonces, les decía, tenemos estos 10 datos, muchachos. Esperen que compartí mal porque les tengo que volver a compartir la presentación.
Listo. Entonces, tengo 10 datos. Tomé 10 datos de una muestra que hice y tengo la puntuación en el examen de aprovechamiento de matemáticas, o sea, el resultado, y la calificación final en cálculo. Entonces, dependiendo de lo que uno saque en el examen de aprovechamiento, es que va a ser el resultado de la calificación. Por ende, X va a ser la puntuación, porque es la variable independiente, es lo que se da primero. Una vez tengo el examen de aprovechamiento, es que me dan mi calificación de cálculo. Por eso, Y es la variable dependiente y X es la puntuación, se me convierte en mi variable independiente. Listo. Tengo esos dos datos. Entonces, ya tengo esta gráfica que va a salir de acá, o esta recta, o este tipo de regresión, ¿es variada o multivariada? ¿Quién se gana un puntico ahí? ¿Y por qué? ¿Variada o multivariada? ¿Univariada o multivariada? Profe, es univariada, ¿Por qué? porque la variable independiente solo afecta a una variable dependiente. Sí, señora, solamente hay afectación a una variable dependiente. ¿Quién dijo Angie? Sí, señor profe. Listo, cariño. Angie Paola Forero. Así es. Muy bien, ok. Entonces continuamos. Ahora, tenemos los 10 datos. Este es el dato que tenemos allá. Lo graficamos. Entonces, lo primero que hay que hacer es graficar para ver qué comportamiento tiene. Insertamos. Entonces, siempre si fuera manual, pondríamos una regla sobre el primer punto hasta el último punto. ¿Ustedes ven que ahí hay un comportamiento lineal? Sí, vean, hay intersección entre el primero y el último y hay 4 por arriba y 4 por debajo. O sea que sí se asemeja a una línea recta. Y además, si se dan cuenta, los puntos frente a la recta están, hay muy poca desviación. ¿Sí ven? No hay, el punto más aislado es el punto número 1, 2, 3, 4, 5, 6, como el 7. Si se dan cuenta. Entonces quiere decir que sí hay una correlación muy fuerte entre las dos variables. ¿Y qué tipo de regresión es? Gráficamente, ¿lineal directa o lineal inversa? Lineal directa. Lineal directa porque van creciendo proporcionalmente de izquierda a derecha. Muy bien. Entonces ya nos dimos cuenta que podemos trabajarla con un método de regresión lineal. ¿Okay? Entonces, la dejamos por ahí, más luego la volvemos a trazar y vamos a ver. Ahí está. Ahí está. La carreta. Bueno. Entonces, la vamos a resolver por el método de los mínimos cuadrados. Decíamos que si observábamos la gráfica, algunos puntos estaban por arriba y otros puntos estaban por abajo. Entonces, cuando esto ocurre, en la recta de predicción, cuando tenemos puntos por debajo, quiere decir que la desviación va a ser negativa. Y cuando tenemos muchos puntos por arriba o la desviación es mayor, la desviación, la sumatoria de las desviaciones que están por arriba es mayor, entonces vamos a tener una desviación positiva. Para evitar que las distancias positivas y negativas se cancelen, porque si hacemos esto, por decirles algo, me tocó volverlo a graficar.
¿Listo? Si hacemos esto, si sumamos, por ejemplo, la distancia entre este punto, entre la línea y este 2, positivo, pero la distancia entre la línea y este punto es menos 2, ¿qué ocurre? Estoy restando la distancia de los puntos que están hacia arriba y la distancia de los puntos que están hacia abajo. Si yo hago esto, estaría cometiendo un error. ¿Por qué? Porque prácticamente me daría la desviación. ¿Cuánto me daría? Si sumo los de arriba y resto los de abajo que son negativos, ¿cuánto me daría la desviación de la línea? ¿No? Vuelvo y digo, trazo la línea, ¿listo? Les decía anteriormente, como tracé la línea, pero la línea no obedece exactamente a la posición donde están los puntos, pues me van a quedar unos puntos por arriba y otros puntos por debajo. Esa diferencia entre los puntos por arriba y los puntos por abajo, esa diferencia de distancia que hay entre la línea y el punto se llama desviación. O sea, no estoy siendo acorde a la realidad. Tracé una línea imaginaria para representar que se puede dar un comportamiento, pero hay una variación que la llamo desviación. Si yo, los puntos por arriba van a ser positivos, van a ser desviaciones positivas, y los puntos por debajo van a ser desviaciones negativas. Si yo sumo y resto los positivos con los negativos, lo más probable es que la sumatoria de las desviaciones me dé 0. 0 o tienda a 0. Muy bien. Esto querría decir de que matemáticamente estaría demostrando de que no hay desviación. ¿Y esto es verdad o es falso? Pues es falso. ¿Por qué? Porque realmente sí hay desviaciones. Si ustedes se dan cuenta, entre esta línea y el punto hay una distancia. Entre esta línea y el punto hay una distancia. Y así para todas. Entonces, la forma de calcular ese método, de calcular la desviación y de calcular la proyección que voy a tener, ¿cierto? Porque aquí estoy calculando 10 datos, pero puedo calcular el dato 11 de acuerdo a la proyección o a la tendencia que tenga la línea. Entonces, la mejor fórmula es por el método de los mínimos cuadrados. Entonces, para evitar que las distancias positivas y negativas se cancelen, o sea que me den 0, elegimos minimizar las distancias desde los puntos hasta la recta usando un principio de mínimos cuadrados. ¿Qué quiere decir eso? Que las distancias X y las distancias Y las voy a elevar al cuadrado y con esto me van a dar todos, ¿qué? Valores positivos. Cuando yo elevo todo al cuadrado no hay valores negativos. Entonces ya me va a dar una desviación más clara. ¿Sí entienden por qué elevamos todo al cuadrado y por qué se llama el método mínimos cuadrados? Matemáticamente todo lo que se eleva al cuadrado va a dar positivo, así sea negativo. Entonces no voy a tener puntos negativos y me va a dar una relación directa de las desviaciones que tengo. Entonces, el principio de los mínimos cuadrados, muchachos, es que la recta que se reduce al mínimo de la suma de los cuadrados de las desviaciones de los valores observados de Y desde los pronósticos es la recta de mejor ajuste. O sea, la recta que mejor se comporta con la sumatoria de los cuadrados de las desviaciones entre X e Y va a ser la recta de mejor ajuste. Por tanto, con esta recta puedo calcular una proyección o una tendencia de esa recta. Y la suma del cuadrado de esas desviaciones, por lo general, se denomina suma de cuadrados de error. Y se define como la sumatoria de los valores de Y menos el promedio de Y al cuadrado, que va a ser igual a la sumatoria de los valores de Y menos la secante A, que es el punto de intersección, menos la pendiente de la recta. Enredado, ¿verdad? Pero ya vamos a hacer un ejercicio y se van a dar cuenta que es más chévere de lo que parece. Entonces, anoten las expresiones. Lo primero, esperen, lo pongo un poquito más grande. Profe, qué pena, es que no alcancé a copiar la fórmula, la estaba copiando. No, tranquila. Esa era,
digamos, esa era la expresión matemática, pero la fórmula es esta. Aquí está mejor. La ecuación de los mínimos cuadrados va a ser igual a y igual a más b por x, que es la ecuación de una línea recta, ¿ok? Donde y es la variable dependiente. Y es la variable dependiente calculada mediante la ecuación. O sea, ¿qué va a ser ese y mayúscula? Va a ser el punto de continuación de la recta. Y minúscula es el punto de datos de la variable dependiente real. O sea, realmente donde va el puntico. O sea, donde va a estar la dispersión. ¿Sí me explico qué y mayúscula y qué y minúscula? Y es el dato de la variable dependiente que vamos a hallar con esta fórmula. ¿Listo? O sea, la extensión de la recta. Pero y minúscula es el dato real, o sea, realmente donde va el puntico. Entonces vamos a irnos para acá. Vamos a irnos para acá. Y va a ser, y minúscula va a ser el puntico, o sea, donde va realmente el punto de la variable dependiente. Pero y mayúscula va a ser la extensión de la recta, o sea, ese puntico de y, pero sobre la recta, para que lo tengamos claro. Listo. Listo. A va a ser la secante, que es el punto de intersección entre la recta, entre el punto X y Y. B va a ser la pendiente, o sea, la constante, cuánto crece. Y X va a ser el periodo, o X va a ser, bueno, X va a ser la variable independiente. ¿Ok? Entonces, para que lo anoten, por favor aquí me cambian porque es que esto lo tomé de una presentación de pronósticos de demanda, pero X es la variable independiente, para que por favor me cambien ese pedacito ahí. Profe, una pregunta, su merced hace rato nos había dicho que cuando era tiempo X era la variable, ¿qué? Cuando son series de tiempo, o sea, cuando hablamos de tiempo, por ejemplo, en el tema de pronósticos de demanda, que calculamos ese en tiempo, X es el tiempo, porque es la variable independiente por naturaleza, ¿no? El tiempo siempre va a ser la primera variable. Entonces, por eso, en series de tiempo, X va a ser la variable independiente. Gracias, profe. Entonces, anoten y ya continuamos. Yo me ha tocado bloquear a este tipo. Listo. ¿Listo? Continuamos. La pendiente, perdón, la secante se calcula como el promedio de y, ¿listo? El promedio de y menos el valor de la pendiente por el promedio de x, ¿listo? Y la pendiente se calcula de la siguiente manera. La sumatoria de x por y menos el número de datos por el promedio de x por el promedio de y sobre la sumatoria de x al cuadrado menos el número de datos por el promedio de x elevado al cuadrado. Anoten eso y ya lo hacemos en Excel para que no se me confunda. Anoten las fórmulas.
¿Me dicen porfa cuando hayan anotado? Listo. Entonces, ahí las tenemos, muchachos. Si se dan cuenta, todo lo tenemos. ¿Por qué? Porque todo lo podemos calcular. Todo se calcula en base a Y y en base a X y en base al número de datos. O sea, tenemos todo para calcular. ¿Listo? Entonces voy a hacer aquí. Voy a... Fin de la presentación. Entonces, listo. Entonces, ahora sí borro la gráfica para que pueda hacer... ¿Listo? ¿Listo? Ahí está. Listo. Bueno, y igual. Entonces, muchachos, ¿qué datos necesito para ir calculando? A ver, díganme ustedes y lo vamos haciendo. ¿Qué es lo primero que puedo calcular? Lo primero sería Sumatoria de X y Y, ¿cierto? Entonces sumo X. Lo hago a la antigüita. Sumo X. Listo, tengo X. Y sumo Y. Listo. Sumatoria de X y Y. Vean, este pedacito de acá ya lo tengo. ¿Qué sigue? El promedio, profe. El promedio de ambos, ¿no? Me piden el promedio por ahí de ambos. Promedio de Y, promedio de X. Entonces, ¿cómo es el promedio? Sumatoria de los datos sobre el número total de datos, 10. F. Listo. Entonces, tengo sumatoria de X, sumatoria de Y, promedio de X, promedio de Y. ¿Qué me falta? ¿Con qué continúo? Un segundito. Ah, listo. Lo vamos a poner acá en nuestra grafiquita. Aquí no, esta no es. Aquí está. Listo. Ahí está. Listo. Entonces, tengo ya el promedio, pero me dice que es la sumatoria de la multiplicación de X por Y. Entonces, coloco X por Y. ¿Listo? Entonces, X por Y. 39 por tanto. Y despliego. ¿Estoy compartiendo? Sí, ¿verdad? sí, profe, pero está compartiendo, o sea, no está en el mismo ejercicio de ahorita, sino como en otro, ¿no? No entiendo. No, no es el mismo. Otro archivo, profe. Señora, No es el mismo. ¿no? No, profe, ese no es el mismo ejercicio. No, ya. Ese sí es. Ay, perdón. Me fui.
Listo. Entonces, esperen para que veamos juntos ahí, para que veamos la diapositiva para ver la fórmula. Entonces les decía, sumatoria de x por y, entonces tengo x por y. Vamos a ver cuánto da la sumatoria de x por y. Voy a hacer una cosa. Yo creo que multiplicando este por este me da el mismo resultado de este que sumando. Entonces voy a ver. Suma. Lo extiendo para tener la sumatoria de x por y ahora voy a hacer un ejemplo. Porque ya tenía esto, que era la suma de x por la suma de y, me debe dar lo mismo. Ay, no me da lo mismo. No me da lo mismo. Ah, ve usted. Tenía que hacerlo independiente. Bueno, pero me sirvió de todos modos hacer la sumatoria independiente para tener los promedios. Bueno, listo. Tengo promedio de x, promedio de y, sumatoria de x por y. Voy dejando en negrilla los que necesito. Tan. ¿Listo? ¿Qué otro? Necesito x al cuadrado, ¿cierto? Sumatoria de los x al cuadrado. Entonces, x 24 al cuadrado. Entonces, Profe, ¿dónde me está x? perdí. Señora. Tranquila. Ya repito. ¿Qué tenemos? X y Y que nos lo dio el ejercicio. ¿Listo? Frente a las fórmulas. ¿Qué debemos buscar? Lo primero, promedio de X, promedio de Y. Promedio de X, promedio de Y. Ahí estoy sacando los datos en negrita. ¿Qué me pide? Sumatoria de X por Y. Entonces, multiplico, creo una columna que es X por Y, multiplico cada dato, X por Y, vean, X por Y, tan, lo despliego y tengo y sumo. Esto es la sumatoria. Sumatoria de X por Y. Ahí está. ¿Listo? Tengo ya este pedacito. ¿Qué me siguen pidiendo? Me dicen, ojo, sumatoria de X al cuadrado. Aquí está, sumatoria de X al cuadrado. O sea, elevo todos los X al cuadrado. Vean, aquí está. X al cuadrado. ¿Listo? Despliego. Pero me dicen sumatoria. O sea, que sumo todos los X al cuadrado. Ahí está. También lo dejo en negrita. ¿Sí? ¿Todos hasta aquí? ¿Aló? Profe, ¿será Señora. que su merced me podría hacer el favor de repetirme de dónde salió el 46 y el 76? Qué pena. Ay, claro que sí, mi amor. Es el promedio de X y el promedio de Y. Y de acuerdo a las tablas de frecuencia que vimos o a las medidas centrales, ¿cómo se saca el promedio? La sumatoria de los datos, para este caso la sumatoria de X, que da 460, entre el número total de ítems. 460 entre 10 da 46. Y para Y, la sumatoria de todos los datos de Y, que me da 760, sobre el número total de ítems, 10. Ahí está. ¿Sí? Profe, qué pena. Muchas gracias. Ok. Señora. Su merced, ¿cómo hace ese signo que está entre la X y el 2? Al 94. Con eso elevo al cuadrado. Si se dan cuenta, también lo utilizo para elevar. Vean, ahí está. Con la tecla al 94. Al tiempo. O puedo colocar igual
potencia, que también lo puedo hacer. Escojo el número, en este caso X, me dice el número y me dice coma potencia, o sea, al 2. También lo puedo hacer así. Como quieran, quiero. Pero pues para no estar utilizando fórmulas, siempre utilizo al 94 para elevar para hacer una elevación de un número. ¿Listos hasta ahí? ¿Qué puedo calcular ya, muchachos? ¿Qué puedo calcular con los datos que tengo hasta ahora? ¿A o B? La sumatoria de A. Bueno, A. Puedo hallar A. Entonces vamos a colocar A, que es la pendiente. A es igual, vean la fórmula, al promedio de Y. ¿Cuánto es el promedio de Y? 76. Menos, abro paréntesis, B, mamola, no tengo B pelados, o sea, no puedo hallar todavía A, pero vamos a ver si puedo hallar B. Entonces vamos a hallar B. B igual a la sumatoria de X por Y. ¿Tengo la sumatoria de X por Y? Sí, véanla aquí, 36.854, X por Y, la sumatoria, menos N, ¿cuánto es N? Los datos, 10, es N, lo coloco Es 10, entre profe. paréntesis, 10, por promedio de X, ¿cuánto es el promedio de X? 46, por promedio de Y, hasta acá. ¿Listo? No, no da todo eso. 894. Atenti, atenti, atenti. Esperen. Ok. Perdón. Listo. Y otra vez coloqué el que no era. Listo. Ahí. Esperen. He hecho la parte de arriba. Listo. 1894. Sobre. Profe, otra vez está proyectando el que no es. Ay, el que no es. Qué pena. Esperen. No, pero sí. ¿Listo? Ahí. Listo. ¿No? Sobre sumatoria de x al cuadrado. ¿Tengo sumatoria de x al cuadrado? Sí. Veanla aquí. Menos, abro paréntesis, n, que es 10, por x, promedio de x, aquí está, elevado al cuadrado. ¿Listo? Doy 2 segunditos para que lo revisen, lo miren.
está. ¿Y puedo hallar A ahora sí? Sí, porque ya tengo B. Entonces, hallo A. Y A es igual al promedio de Y menos B por X. Tengo B y lo multiplico por el promedio de X. Se los coloco. Entonces, mientras ustedes lo miran, yo les voy llamando lista. Entonces, esperen para dejarles. Ah, pero tengo que, para abrir. Ah, ok. Se pierde la fórmula porque... pueden mirarlo aquí arriba porque si lo dejo en doble clic no, no lo puedo llamar a lista. Adriana Camacho. Presente, profe. Ok. Daisy Barrera. María Pinzón. Laura Ariza. Presente, profe. Juan Mogollón. Laura Medina. Presente, profe. Luis Gordillo. Presente, profe. Madre, se me perdió. Listo. Karen Sainz. Daniel Herreño. Profe, yo, Karen Fabiana. Ok, Karen. Daniel Herreño. Joana Herreño. Angie Forero. Profe, Angie estaba en clases, solo que se le fue el internet ahorita. Ella estuvo casi toda la clase. María Ardila. Dani Mateus. Presente. Presente, profe. Ok. Lisette Chacón. Nayerly Romero. ¿Quién respondió por acá? ¿Quién respondió por acá? ¿Quién respondió por acá? Lisette. Ok, Lisette, no hay problema. Nayerly Romero no está. Ok. Sergio Santamaría. Andrés Fontecha. Julián Tapias. Carlos Uribe. Jessica Forero. Presente. Yesid Rodríguez. Presente, profe. Listo, amigo. Claudia Díaz. Presente, profe. Yari Díaz. Presente, profe. Farid López. Andrés Santamaría. Presente, profe. Yurley Huiza. Luis Delgado. Mireya Gómez. Presente. Mireya. Juliet Nieves. Jenny Velasco. Félix Luque. Jorman Rodríguez. Shaila Santana. Presente, profe. Jamie Santamaría.
Lady Patiño. Presente, profe. Ok. Y Juliet Flores. Presente. Ok, listo. Bueno, muchachos, por hoy dejamos hasta ahí. Bueno, el martes retomamos para terminarlo porque ya hallamos, pero nos falta hallar la pendiente y hacer la recta y hallar la desviación estándar. Pero adelantamos. ¿Qué más les iba a decir? No, corto la grabación para que por favor puedan reglamentarse con ella.